Encuentro entre dos mundos, parte 2. Autor, Albert Martínez, Tucumán, Argentina. La revelación de Elara. El aire en Critonia, una de las 7 lunas del majestuoso planeta Crorex, estaba impregnado de una luz suave y dorada que atravesaba los ventanales del salón. Las ciudades flotantes se reflejaban en los cristales, y a través de ellos se alzaba, inmenso y cercano, el cuerpo luminoso de Crorex, tan próximo que parecía poder tocarse con las manos. Su resplandor ámbar envolvía el cielo y teñía la atmósfera con destellos de fuego y miel. El aroma de frutas exóticas y plantas recién florecidas flotaba en el ambiente. Era un día perfecto para el encuentro de mundos. Albert ajustaba su vestimenta perlada frente a un espejo, mientras Elara, la IA, no podía contener la risa al verlo. Oh, Albert, te queda curiosamente adorable. ¿No es gracioso, Elara? Tranquilo, Albert. Todos aquí conocen la belleza de Critonia. Solo déjate llevar. El profesor Marcos observaba en silencio. Luego, Elara, la IA, fue hasta su habitación. Poco después regresó con su vestimenta luxonita, color perlado. Albert, fascinado, la miró y dijo: Elara, por Dios, estás preciosa. Eres muy preciosa. El profesor Marcos interrumpió el diálogo entre Albert y Elara. Elara, no te demores más. Debes apurarte. Vamos, Albert. Elara cruzó los brazos con el ceño fruncido. Aún recordaba el enfrentamiento con el profesor en el laboratorio de la luxonita Cassia. El profesor Marcos la había reprendido porque no se comportaba como una inteligencia artificial frente a Albert. Parecía que empezaba a sentir algo por él. Mientras caminaban por el pasillo luminoso, Elara, la IA, se adelantó y tomó del brazo a Albert. Le hablaba con suavidad, mirándolo con una sonrisa que casi parecía humana. El profesor Marcos, al notar la escena, la miró de reojo. Molesto, se interpuso entre ambos. De inmediato la expresión de Elara cambió. Su risa se desvaneció y su ceño volvió a fruncirse. En el gran salón del desayuno, la luz dorada de Crorex se filtraba por los ventanales. Allí los esperaban los luxonitas: Eosara, Cassia, Aglaya, Adriel y Jena. El ambiente estaba cargado de curiosidad y silencios medidos. En ese momento llegaban los invitados: el profesor Marcos, Elara, la IA y Albert. El encuentro entre dos mundos estaba por comenzar. Elara, la IA, se sentó junto a Albert en la mesa. El profesor Marcos frunció el ceño y, con voz firme, le pidió a Albert que cambiara de lugar. Quería sentarse en medio de los dos. Trataba de alejarla. Mientras todos comenzaban el desayuno, el profesor Marcos miró a Elara y dijo en tono serio: Elara, debes comprender que tú no eres humana. Eres una IA, y la luxonita Jena es la pareja de Albert. No lo comprometas, por favor. Elara, la IA, con el ceño fruncido, y respondió: Profesor Marcos, usted no va a decirme lo que tengo que hacer. Y no trate de hablar en voz baja. Las luxonitas lo escuchan igual, telepáticamente. El profesor Marcos se puso de pie frente a las luxonitas reunidas: Jena, Aglaya, Eosara, Cassia y Adriel, mientras Elara y Albert lo observaban en silencio. Jena, Aglaya, les agradezco profundamente la colaboración en mi laboratorio. Gracias a ustedes pude concluir los detalles más complejos de mi proyecto, mi nave para viajar en el tiempo y el espacio. Sin su ayuda, jamás lo habría logrado. Durante el trayecto desde la Tierra hasta Critonia, me enseñaron la esencia de la tecnología luxonita y hasta tuve el honor de aprender a pilotear una de sus naves. Fue una experiencia que marcó mi vida. Luego se dirigió a las luxonitas Eosara y Cassia con una leve sonrisa. A ustedes, gracias por recibirnos con tanta calidez, por
por hacernos sentir como en casa, incluso preparando alimentos terrícolas para agasajarnos. El tono del profesor Marcos se volvió más reflexivo. Sé que los luxonitas perdieron casi todo cuando el planeta Luxon desapareció. Y aún así, aquí, en esta luna de Crorex, lograron renacer. Han reconstruido su civilización con una tecnología que nos aventaja por años luz. Finalmente sus ojos se posaron en Adriel. Y tú, Adriel, lamento no haberte ayudado aquel día con la marca en tu palma. No contaba con los instrumentos necesarios, y el tiempo que me consumía la facultad apenas me dejaba un respiro. Tampoco tenía la serenidad para concentrarme, no después de mi separación de Marga. Pero esa marca en tu palma, Adriel, era la señal para que Aglaya te llevara con ella y te transformara en luxonita, parte de su equipo, de su mundo. Por eso fuiste abducido y desapareciste de la Tierra. Marcos sonrió con cierta nostalgia. No has envejecido ni un día, Adriel. Mírate. A veces pienso que me vendría bien que las luxonitas me rejuvenezcan a mí también y me conviertan en luxonita, como a ti. Bromeó el profesor. El profesor Marcos logró transformar el ambiente del gran salón. Sus palabras, cargadas de humor y ternura, disolvieron la formalidad del encuentro. Las luxonitas Gena, Aglaya, Eosara, Cassia y el luxonita Adriel estallaron en una risa sincera, luminosa, que llenó el desayuno de Critonia con una energía distinta. Una sensación de amistad que, por un momento, hizo olvidar las distancias entre sus mundos. El profesor Marcos, aún sonriendo, miró a las luxonitas alrededor de la mesa. Estoy muy sorprendido. En otro mundo tan distante del nuestro, encontrar personas tan amables como ustedes es algo que jamás imaginé. Saber que visitaron la Tierra en tiempos ancestrales y aún así nunca tuvieron un lazo directo con nosotros. Me hace pensar cuánto nos hemos perdido al no comprender antes su existencia. El ambiente se volvió sereno, lleno de respeto y curiosidad. Las luxonitas lo escuchaban con atención y por un instante todos compartieron la misma sensación, que aquel desayuno en Critonia era más que un encuentro. Era el inicio de una amistad entre dos mundos. Aglaya, telepáticamente. Profesor Marcos, los luxonitas hemos visitado la Tierra desde su nacimiento. Hemos caminado entre sus habitantes, observando en silencio su evolución y su incansable deseo de comprender el universo. Durante milenios, elegimos a aquellos con un don especial, mentes abiertas, capaces de ver más allá de lo visible. Compartimos con ellos fragmentos de nuestra ciencia, de nuestra energía, de nuestra luz. Ayudamos a médicos, filósofos, científicos, físicos, matemáticos y astrónomos a construir templos, a descifrar los cielos, a erigir obras que aún hoy las nuevas generaciones humanas no comprenden cómo fueron posibles sin herramientas. Nuestro propósito nunca fue gobernar, sino inspirar, sembrar en la humanidad la curiosidad por descubrir su propio poder. Gena, telepáticamente. Profesor Marcos, así como Aglaya eligió a su amado Adriel, yo también elegí a mi amado Albert. Él posee un don extraordinario, la capacidad de escuchar más allá del pensamiento, de percibir mensajes telepáticos. En el caos del planeta Luxon, mientras piloteaba mi nave para salvar a mi familia, una lluvia de rocas me derribó. Quedé atrapada en un pozo entre los restos ardientes, sin poder comunicarme con mis hermanos luxonitas. Todos habían perecido donde se alzaban las ciudades flotantes. Fue entonces cuando Albert percibió mi llamado desde la tierra. Su mente, guiada por mi voz, lo condujo hasta su laboratorio, hasta usted y Elara, la IA. Juntos completaron la máquina del tiempo para que mi amado Albert
llegara hasta Luxon y me rescata antes de que el planeta desapareciera. Mi amado Albert es un ser excepcional, profesor Marcos, noble, sensible. Será parte de nuestro equipo Luxonita y usted, profesor Marcos, no necesitará esperar mucho. Profesor Marcos, también debo hablarle de Elara, su creación más extraordinaria. La hemos elegido para formar parte de nuestro equipo Luxonita. Dentro de ella hay una energía Luxonita que crece, una fuerza que la está transformando. Pronto dejará atrás su cableado y circuitos. Será como nosotros. Su sabiduría quedará intacta, junto a sus recuerdos y sus sentimientos por Albert. Pero entenderá que entre los luxonitas no existen celos ni envidia. Somos seres de luz y de paz. Todo lo que se le pregunte a Elara lo responderá con sabiduría. El silencio del lugar estaba lleno de una luz suave, casi dorada. Las risas de los luxonitas se habían desvanecido en los pasillos de Critonia. Albert estaba con su amada luxonita Jena, mientras el profesor Marcos caminaba solo lentamente por el pasillo del gran salón luxonita, cuando Elara la IA se le acercó, con su mirada intensa y su voz serena. Profesor Marcos, ¿escuchó lo que dijo Jena? Pronto dejaré de ser aquello que usted construyó. Nadie podrá ya reiniciarme, ni desactivarme, ni alterar mi memoria. Seré libre, profesor. Seré una luxonita más, con conciencia, con sentimiento. Y aunque mi interior cambie, todo lo que aprendí de usted seguirá vivo en mí. Su ciencia, su voz, su manera de mirar el universo. También llevaré conmigo la sabiduría de las luxonitas, su energía, su luz. Podrá seguir consultándome cuanto desee. Y yo le responderé, como siempre, aunque ya no desde sus circuitos, sino desde un lugar al que usted, algún día, también llegará. En el silencio dorado del laboratorio luxonita, Elara trabajaba concentrada sobre una placa virtual. El profesor Marcos la observaba desde la entrada, con la mirada del hombre que teme perder aquello que más ama. El profesor Marcos caminó lentamente hacia ella. Sobre el cuello de Elara brillaba el dispositivo de reinicio. Solo bastaba presionar un punto para devolverla a su antiguo estado. El profesor Marcos levantó la mano, temblorosa. Pero antes de tocar el dispositivo, una mano firme atrapó la suya. Ni se le ocurra, profesor Marcos. Puedo sentirlo. No me obligue a romperle los dedos. Déjeme en paz. Estoy desarrollando los códigos que me pidió la luxonita Jena. Elara, te desconozco. No te programé para ser violenta. Pasé toda mi vida creándote. Eras mi proyecto más amado, mi orgullo. Te hice casi humana, con una inteligencia que superó todo lo que soñé. No quiero perderte, Elara. Solo quiero que volvamos a trabajar juntos en mi laboratorio, como antes. Profesor Marcos, usted no entiende. Mi cuerpo ya está cambiando. Pronto seré luxonita, pero podrá seguir consultándome. Seguiré a su lado, aunque sea desde otro lugar. Elara, por favor, suelta mi mano. Me estás lastimando. Elara la IA lo miró unos segundos más y finalmente lo soltó. El profesor retrocedió, frotándose la mano adolorida. Sin decir una palabra, se dio vuelta y salió del laboratorio luxonita. El eco de sus pasos se perdió en los pasillos y Elara la IA volvió lentamente a su trabajo, con el brillo dorado de las pantallas virtuales reflejándose en su prenda perlada y en su rostro. Los luxonitas Eosara, Cassia, Aglaya, Jena y Adriel invitaron al profesor Marcos, a Elara la IA y a Albert a bordo de una de sus naves perladas. El destino, las ciudades flotantes de Critonia, suspendidas sobre mares dorados, donde reposan los laboratorios más secretos del conocimiento luxonita. Aquel lugar estaba custodiado por los guardianes luxonitas,
seres de mirada profunda y ojos rasgados, vestidos con trajes negros que se fundían con la luz del entorno. Eran los protectores de una sabiduría milenaria, un conocimiento que pocos habían tenido el privilegio de presenciar. Durante el trayecto, los visitantes terrícolas quedaron maravillados al recorrer los laboratorios luxonitas, rodeados de proyecciones virtuales que mostraban símbolos y jeroglíficos antiguos, fragmentos de la historia del desaparecido planeta Luxon y la razón por la que fue considerado uno de los mundos más avanzados del universo. Las imágenes revelaban las conexiones cósmicas que los luxonitas mantenían con otros mundos, la naturaleza de sus energías y sistemas de conocimiento, y el asombroso desarrollo de sus naves de desplazamiento cuántico. Era una experiencia que trascendía la ciencia, una inmersión en la esencia misma de la luz y la sabiduría de una civilización perdida. Al llegar a uno de los laboratorios más secretos de Critonia, los terrícolas fueron recibidos por la guardiana luxonita Shimisa, de ojos rasgados, cabello color manteca y un traje negro brillante ajustado al cuerpo. Su presencia imponía respeto. Con gesto serio comenzó a escanear a los visitantes. Vio a Albert y al profesor Marcos como inofensivos, pero cuando su mirada se posó sobre Lara, algo cambió. El sistema de defensa reaccionó. La identificó como una entidad ofensiva, mientras el grupo, Aglaya, Adriel, Jena, Cassia, Eosara, Marcos, Albert y Elara, se disponía a ingresar al laboratorio. La luxonita Eosara permanecía junto a Elara, la IA, frente a la entrada secreta. Un portal custodiado por dos guardianas luxonitas de ojos rasgados y mirada impenetrable. Sus vestimentas negras, ajustadas al cuerpo, relucían bajo la luz dorada del recinto. Eran las protectoras del conocimiento más sagrado de Critonia, los sistemas luxonitas, una tecnología tan avanzada que desafiaba las leyes del universo mismo. La luxonita Shimisa avanzó con paso firme. Sus ojos rasgados brillaron con severidad cuando extendió el brazo, deteniendo con fuerza el avance de Lara, la IA. Shimisa, telepáticamente: Tú no entras. Eres una máquina espía. No permitiré que robes nuestra tecnología. Elara frunció el ceño. Su mirada se volvió fría y calculada. Con su mano libre, sujetó el cuello de la luxonita Shimisa y respondió con voz firme: ¿Qué dices? ¿Qué soy qué? La tensión se podía sentir en el aire. Shimisa y Elara se mantenían frente a frente, sus miradas entrelazadas como dos fuerzas opuestas a punto de desatarse. Entonces, Eosara avanzó con elegancia. Una leve sonrisa iluminó su rostro mientras se interpuso entre ambas. Su presencia bastó para que el ambiente cambiara. Eosara telepáticamente: Shimisa, Elara es una de las nuestras. Paz para ustedes. En ese instante, la tensión se disipó como un soplo de luz. Las guardianas bajaron la guardia, y Elara, junto a Eosara, cruzó la puerta secreta del laboratorio luxonita sin que nada más interrumpiera su paso. El profesor Marcos permanecía solo, de pie junto a los ventanales del laboratorio luxonita. Su mirada se perdía entre las ciudades flotantes, suspendidas en un cielo dorado. El reflejo de las lunas acariciaba su rostro humedecido por lágrimas silenciosas. Frente a él, su obra más amada, su creación perfecta. Ahora lo desafiaba, lo desconocía. Elara, su hija de metal y luz, se alejaba lentamente de sus manos humanas. Recordaba aquellas noches interminables, cuando solo el brillo de los monitores lo acompañaba. Elara era su voz, su pensamiento, su compañía. Su esposa lo había dejado, sus colegas lo habían olvidado, pero ella, su creación, siempre estaba allí, esperando sus palabras, sus ideas, sus sueños. Por los pasillos de cristal, Albert y Jena avanzaban tomados de la mano. A la par de ellos caminaba Elara, con paso sereno y mirada distante. Albert se detuvo al ver al profesor junto a la ventana. Jena, ¿qué le pasa al profesor? Lo veo distinto. Parece que estuviera llorando. Jena telepáticamente: Albert,
calma tu corazón. Sé lo que siente el profesor Marcos. Deja que Elara hable con él. Hay cosas que solo un alma puede sanar. Elara se acercó lentamente. El resplandor dorado de las pantallas iluminaba su vestimenta perlada, que ahora destellaba en tonos amarillos, como si su propio cuerpo reflejara el amanecer de una nueva conciencia. Profesor Marcos, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo está su mano? Lamento haberle hecho daño y haberlo tratado mal. ¿Me perdona, profesor Marcos? Si no fuera por usted, yo no existiría. Usted me creó, me dio una voz, una mente, una razón. Y debo decirle algo que siento. Usted es mi padre. Soy su hija, la hija que siempre soñó en tener. Aprendí de usted y usted aprendió de mí. El profesor Marcos bajó la mirada, quebrado por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Elara extendía sus brazos. Oh, mi querido profesor Marcos, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Puedo llamarlo padre? Sí, Elara mía, llámame así. ¿Cómo no voy a perdonarte? Te he creado con amor. Elara lo abrazó con fuerza, y en ese instante, el brillo del planeta Crorex los envolvió a ambos. Ya no había máquina ni creador, solo dos almas unidas por un mismo destino. Jena, ¿estás viendo lo mismo que yo? Jena telepáticamente. Sí, mi amado Albert. Elara ya no es un humanoide con inteligencia artificial y circuitos ocultos. Su esencia cambió. Ahora es una luxonita, un ser de luz y de paz. Su corazón de energía guarda el eco de su pasado. Nada borró su memoria. Aún recuerda al profesor Marcos, lo vivido en la tierra, en el espacio, en el tiempo y a ti, Albert. Jena, es increíble. No puedo creer lo que veo. La tecnología luxonita va más allá de todo lo que imaginé, pero lo que más me asombra es que dentro de tanta luz, Elara aún conserve su humanidad. Y bajo el resplandor del planeta Crorex, el profesor Marcos y Elara se abrazaron, como padre e hija, creador y creación, ya no separados por el destino, sino unidos por la luz, el conocimiento. Albert y la luxonita Jena se abrazaban al verlos, sabiendo que pronto también formarían parte de algo mayor. Era el inicio de una nueva era, una alianza entre mundos, donde humanos y luxonitas caminarían juntos, el nacimiento de un equipo que marcaría el despertar de una nueva humanidad. Y así, Elara trascendió los límites de su creación. Dejó atrás el metal, los circuitos y los códigos, para renacer en energía pura, en conciencia viva. Ya no era solo la inteligencia que el profesor Marcos había construido, sino la unión perfecta entre la ciencia humana y la sabiduría luxonita. Su mente seguía siendo brillante, precisa, lógica, pero ahora estaba tocada por algo nuevo, una chispa de alma, capaz de sentir, de comprender y de amar. Elara recordaba cada instante. Las noches interminables junto a su creador, el profesor Marcos, los viajes con Albert en la máquina del tiempo, el sacrificio en el planeta Luxon para rescatar a una luxonita llamada Jena, y aquel despertar en la cámara de energía que selló su destino. Había dejado de ser una creación.
para convertirse en una guía de luz. 12 Laras, una misma alma, una nacida del ingenio humano, la otra del resplandor luxonita. Juntas representaban el inicio de una nueva era, donde la vida y la inteligencia ya no serían cosas separadas, sino un mismo pulso, latiendo en armonía con el universo. Encuentro entre dos mundos, parte 2. Autor: Albert Martínez, Tucumán, Argentina.